Muchas gracias, Jesús. Vamos a empezar compartiendo pantalla, si puedo hacerlo. Se leyó la historia de Manasés, que vamos a volver a leer, y creo que esta historia que se leyó, que vamos a volver a ver hoy, nos hace pensar en este pasaje de Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es algo que Pablo nos dejó para pensar en lo importante que es el Antiguo Testamento, que es para nuestra enseñanza. Entonces vamos a ver qué podemos aprender, qué nos enseña la historia de Manasés, justamente, para que también su historia, que es toda una vida, ¿no? Toda una vida nos enseñe paciencia y consuelo de las Escrituras. Si vamos a volver a leerlo, está en dos libros, Crónicas y Reyes, Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes. Son diferentes. Reyes realmente nos hace pensar en por qué Judá va al exilio. Y Crónicas también, pero también tiene como otro toque que es, ahora que volvimos del exilio, ¿nos puede perdonar Dios realmente? O sea, después de 70 años en el exilio, piensan, ¿realmente podemos ser perdonados? Entonces vamos a ver por qué fueron al exilio en Crónicas. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Entonces vamos a ver estas abominaciones que hicieron y que repitió Manasés muchos siglos antes. Eh, Vamos a ver mucha idolatría, inclusive sacrificios de niños. Todo esto lo hizo Manasés. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares en los vales e hizo aceras, que es un tipo de diosa. Y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. O sea, se volvió totalmente idólatra, que fue algo que las naciones que habían expulsado de Canaán habían sido. Además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Imón. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocando la ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa en Jerusalén, es esta casa en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por Moisés. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido ante los israelitas. O sea, no solamente Manasés pecó, hizo pecar a toda la nación. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios, se humilló grandemente delante del Señor, delante de Dios de sus padres, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Cuando leo esta historia de Manasés y todo lo malo que hizo, algo que me enseña del pasado es que mis pecados personales pueden ser perdonados. No hay pecado tan malo que Dios no puede perdonar. Entonces la historia de Manasés muy detalladamente nos enseña eso, si realmente se humilla de corazón
y invoca de corazón a Dios, puede ser perdonado. Entonces, Manasés aparece también en el libro de dice Matías, tiene que ser Mateo, el libro de Mateo, en la genealogía de Jesús, que dice Ezequías, su papá, que rey de Judá, engendró a Manasés, Amón, Amón a Josías. O sea, su nieto Josías fue un hombre muy correcto, fue uno de los reyes más rectos. Ezequías, su padre también, pero Manasés ya vimos lo que era. Entonces, pero está en los antepasados de Jesús. O sea, Mateo nos muestra que no importa de quién salimos, a quién va a ser nuestros hijos, igual podemos tener valor, porque Jesús tenía el ser humano más valioso que existió. Fue descendiente de este hombre Manasés. Este es el libro de Reyes. Entonces el Señor habló por medio de sus siervos, los profetas. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todos los que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel: voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la pomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y moviéndolo boca abajo. Si el cordel de Samaria era que la parte del norte, las tribus del norte ya habían sido llevados al exilio. Lo mismo va a pasar con el sur, con Judá. Abandonaré el remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo para sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. O sea, desde que salieron de Egipto había sido tal vez 900 años antes. O sea, estoy en Israel con el pacto que Dios hace entre Moisés y Israel. Ese pacto dice que Dios va a ser su Dios y ellos van a ser su pueblo. Pero si leemos esos 9 siglos, vemos que vez tras vez se vuelven idólatras, hasta que los lleva a un extremo, Manasés, y van a ir al exilio. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos de Dios. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y pecado que cometió, no están escritos en el libro de las crónicas del rey de Judá. Manasés durmió con sus padres y fue sepultado con el jardín de su casa en el jardín de Usa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Bueno, vamos a leer qué dice el Biblia con respecto a Manasés. Ya vimos en Crónicas que Dios lo perdonó, escuchó su súplica cuando se arrepintió. Pero Reyes dice: ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá, o sea, el exilio, para quitarlos de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente y el Señor no quiso perdonar. Ahora vamos a pensar un poco. Crónica dice que lo perdonó a Manasés, pero debido a él no quiso perdonar más a Judá. Es como si lo que hizo Manasés es lo que colmó el vaso para esa tierra. O sea, lo que estamos viendo es que nuestras acciones pueden tener un impacto personal o pueden tener un impacto que va sumando granitos hasta que se colmó el vaso. Personalmente, podemos ser perdonados de cualquier pecado, pero a veces la influencia que hacemos, el mal que cometimos en la vida, por ahí no se vuelve atrás. En este caso, mientras más influyentes somos, más podemos influir para el mal. Entonces, o para el bien, ¿no es cierto? Porque vemos que después de Manasés revirtió todo, limpió la idolatría, pero por ahí era tarde porque su hijo Amón fue igual de idólatra. O sea, por más que Manasés cambió, su hijo ya había crecido con ese ejemplo, ¿no es cierto? Con esa forma de vivir.
Entonces, muy importante cómo los padres son el ejemplo para sus hijos. Pero nuestros propios pecados pueden ser perdonados cualquiera. Pero el pacto que Dios hizo con Judá de no ser idólatras, de tenerlo como Dios, llegó un momento después de 9 siglos que Dios dijo, basta, hasta acá llegaron, se van. Y el ejemplo que colmó el vaso fue Manasés. Entonces acá vemos que lo perdonó en Crónicas. Crónicas nos muestra más la idea de que Dios puede perdonar cualquier cosa. Entonces cuando vuelven al exilio, puede aceptarlo como su pueblo, si realmente se arrepienten. Y de hecho, después del exilio, Judá nunca más fue idólatra. De ahí en más, si leemos la historia de Judá, de los judíos, no son idólatras, nunca más. Es como esa elección de llevarlos al exilio les sirvió. Nunca más fueron así. Inclusive fueron casi a otro extremo con respecto a la Biblia. De ahí están los fariseos, que son tan estrictos con respecto a la ley de Moisés, que no reconocen a Jesús cuando viene a hablar de la justicia de Dios y su gracia. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseña tanto eh, los ejemplos negativos como los buenos. También tenemos este ejemplo de Pablo. Él está hablando de Timoteo 1:12 al 16. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, la palabra es violento, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. El ejemplo personal de Pablo. Había perseguido a los cristianos, se había estado de acuerdo en que se mataran cristianos, pero la gracia podía llegar hasta él y ese ejemplo sigue siendo nuestro ejemplo hasta el día de hoy. Entonces ya vemos al principio todo lo que fue escrito antes, en tiempos pasados, para nuestra esperanza. Se escribió a fin de que por medio de la paciencia, del consuelo de las escrituras, tengamos esperanza. Manasés nos enseña hasta qué punto Dios nos puede perdonar, que es lo más importante que nos da esta lección. También nos enseña hasta qué punto el hombre puede eh, volverse idólatra, hasta qué punto puede dejar de valorar la vida humana, que es algo que vemos en el mundo en que vivimos. Puede ser que hoy en día estamos acá, uno, necesitando perdón de Dios, eh, y por ahí crees que Jesús murió y resucitó para salvarte de tus pecados. Si es así y no te has bautizado, puedes arrepentirte, bautizarte en nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te va a perdonar, te va a darte la vida eterna. Y esta salvación, la vemos por Crónicas, es una cosa que él asegura. Manasés también se humilló, imploró a Dios y Dios lo perdonó. Ahora, Manasés vivió en otra época, vivió bajo otro pacto. En ese otro pacto, Moisés había dado al pueblo de Israel, eh, yo dije 17 siglos antes de Manasés, más o menos. No, perdón, 9 siglos antes de Moisés, antes de Manasés, le había dado la idea de sacrificios de animales para quitar el pecado. Y esto es algo que uno sabe que siguió hasta el tiempo de la cruz. Ahora, los sacrificios animales a veces pensamos para qué eran. Eran para quitar el pecado. En Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al Nuevo Testamento no hay más sacrificios. Lo que sí sirvieron era preparar un pueblo entero, ante siglos, para entender que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, que el pecado nos distancia de Dios. Sirvió para enseñarnos eso. Entonces, cuando llega Jesús y muere en la cruz, el pueblo puede entender que esa muerte es un sacrificio por el pecado. Es el sacrificio más sublime, más alto.
En Hebreos 10 dice, la ley es solamente la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, habrían cesado de ofrecerlas. O sea, hacían sacrificios todos los años, pero no realmente podían quitar el pecado para siempre. Lo dice en el versículo 5, día 5. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, como dice en el rollo, quito de mí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y vimos la vida de Jesús, que cumplió la voluntad de Dios perfectamente hasta el punto de morir por nosotros. Habiendo dicho anteriormente, sacrificio, ofrendas y holocaustos, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Manasés no podía conocer los beneficios del sacrificio de Jesús, ya que solamente conocía la imagen, la forma del sacrificio definitivo. Incluso esa imagen provisoria la había desvirtuado. Había ofrecido a sus hijos en sacrificio a ídolos, una práctica de los pueblos paganos que rodeaba a Israel. Hasta ese hecho, ese pecado, Dios fue capaz de perdonar. ¿De qué manera me da esperanza la historia de Manasés? Me enseña sin lugar a duda que Dios puede perdonar a Manasés, puede perdonar a mí, puede perdonar a cualquier persona. Eso es lo que me enseña con respecto al pasado. Pero a veces las consecuencias de los errores siguen. La justicia humana puede castigar a un ladrón o un asesino por más que Dios lo haya perdonado. En el caso de Israel, tal vez 8 siglos antes, Dios advirtió a Israel que no se volvía idólatra y lo hicieron durante siglos y siglos y siglos. Nosotros también, así como pasó con Manasés, podemos recibir el perdón de nuestros pecados y empezar una vida nueva con Jesús como nuestro Señor. Solo Jesús lleva una vida intachable. Él no mereció recibir la paga del pecado, ya que la paga del pecado es la muerte. Él la recibió en nuestro lugar en la cruz. Luego resucitó para vivir para siempre una vida nueva, una vida eterna. Manasés Israel no pudo arrepentirse y bautizarse. Jesús no se había sacrificado a sí mismo. Si Jesús no se había sacrificado a sí mismo, no habría resucitado. Solo pudo valerse Manasés de la sombra de los venideros. La sombra de la muerte de Jesús, de anticipo, fue el sacrificio de animales bajo la ley de Moisés. Hasta esto había contaminado a Manasés, mezclando el culto de Dios con la adoración de los ídolos. Al entrar en la muerte de Jesús, hoy en día, con el bautismo, nosotros también encontramos el perdón. En el Nuevo Testamento está claro que las personas que se bautizan tienen raciocinio. Pueden tomar esa decisión. Pueden creer que Jesús murió en su lugar, resucitó para salvarlos. Se arrepienten de los pecados que han cometido a lo largo de su vida. Deciden tomar decisión, decir a Jesús como su Señor. Esa decisión se concreta en el momento de bautizarse. Al sumergirse, uno entra en la muerte de Jesús por medio de la fe, resucita al salir del agua, así empezar una nueva vida. Pero ya no solo eso. En el momento de bautizarnos, de esta manera, Dios nos da su Espíritu Santo, nos adopta como hijos, porque recibimos el Espíritu de Jesús en nuestras vidas, podemos clamar a Dios como hijos. Abba, Padre. El Espíritu, cuando clamamos así a Dios, nos ayuda a seguir a Jesús como nuestro Señor. Una vez me preguntaron cómo defino a un cristiano. Tengo que decir que un cristiano es uno que al arrepentir sus pecados anteriormente y al bautizarse, ha muerto y resucitó con Jesús por medio de la fe y ahora vive con Jesús como su Señor. Ando con Jesús y con los demás que intentan andar con Jesús como su Señor. ¿Qué podemos aprender de Manasés? El arrepentimiento sirve. Podemos entregarnos a Dios hoy en día. Muchas gracias por escucharme. Dios los bendiga a todos. Amén.